tiempo, entonces es una buena experiencia para mí. Tengo todos los nervios del mundo porque me metí a ver investigaciones de las iglesias en España, escuché las predicaciones del pastor Alarcón, buena predicación, me di cuenta que estudia, me di cuenta que es duro. Hace 2 semanas habló de falsos maestros ahí en su mensaje y dije, bueno, no voy a poder predicar lo que siempre predico, voy a apegarme a la Biblia, ¿no? Pero para encontrar el contexto es difícil para saber qué mensaje dar. Sin embargo, la palabra de Dios es universal y estoy seguro que Dios nos va a hablar el día de hoy. Mi oración, y sé que la oración de Miriam y de Joseba, que Miriam me ha insistido que ministra, ¿no? Dale un tiempo a la administración, dale una libertad al Espíritu Santo. Y aunque no depende de mí, no le pude asegurar nada a Miriam, nada más le dije, bueno, pues lo que el Señor quiera, ¿verdad? No puedo yo obligar al Espíritu Santo a que haga algo si no está en sus planes. Y la realidad es que cuando uno está de pastor también cambia mucho su dinámica. Hace 10 años, cuando estábamos en el Instituto Bíblico, Miriam y yo, pues era fácil tener reuniones de oración y orar unos por otros y dejar que el Espíritu Santo hablara. Ahí medio, no tan finamente, ¿verdad? Un poco sucio a través de los vasos que éramos, pero siempre el Señor hablando. Pero uno en el ministerio pastoral va cambiando muchas sus prioridades y te enfocas más en la enseñanza, te enfocas más en dar un mensaje de parte de Dios, pero más bien a través de la Escritura y no tanto por medio de los dones espirituales u otros medios. Entonces, sí que ha habido un cambio en la manera en que el Señor habla a través de cada uno de nosotros, pero creemos que el Señor nos va a hablar. Ese es el punto, ¿no? Yo creo que el Señor nos va a hablar esta noche para ustedes y hora de comida para mí. Si escuchan mi estómago sonar, bueno, ya tienen la explicación. Y curiosamente tenía otra reunión en Argentina que era a las 4 de la tarde, que era la 1 mías también, y tuve que decidir. Digo, nunca me invitan a hablar en 2 lugares a la vez de parte del mundo y coincidieron el mismo día y la misma hora. Me dijeron en Argentina, oye, el jueves a las 4 de la tarde, ¿te puedes conectar para compartir? Le dije, sí, claro que sí, déjame checo. Exactamente, España a las 9 de la noche, Argentina, Buenos Aires a las 4 de la tarde y bueno, México a la hora de comida. Pero estoy bien, estamos contentos. Hermanos, dentro de toda esta situación mundial que estamos viviendo, hay mensajes claros de parte del Señor. Hay incertidumbre, claro, hay muchas preguntas y sé que España ha sido golpeada de una manera posiblemente más fuerte que México, creo que sí, por lo menos en donde yo estoy, los casos de la pandemia han sido muy controlados y muy pocos. Sin embargo, aquí en nuestra congregación surgen algunas dudas. El propósito, ¿dónde está Dios dentro de todo esto? Se han sacado libros, por ahí John Piper sacó un libro sobre el tema. Y parece que varias personas están sacando libros tratando de dar respuestas a lo que está ocurriendo. Mencionaba ahorita el pastor, vamos a hacerte preguntas sobre la venida de Cristo. Y precisamente de eso quería hablar, pero no en un sentido necesariamente doctrinal, sino un acompañamiento a la doctrina de Cristo, acompañado de la misión, porque una de mis pasiones al momento de predicar y de enseñar es precisamente hablar de la misión de Dios, de ese llamado que tenemos como iglesia para encarnar la obra de Cristo a través de lo que hacemos. Y creo fuertemente que iglesia y reino no están separados, sino que la iglesia es aquella que tiene que cumplir con la agenda del reino a través del Sermón del Monte, a través de ciertos actos que manifiestan que la iglesia es la entidad que Dios ha puesto en la tierra para manifestar su gloria, para manifestar su poder. Es decir, Dios no lo hace aparte de la iglesia o lidiando con la iglesia, sino que ha escogido a la iglesia para que nosotros seamos quienes manifiesten el reino de Dios. Y parte del pecado, se me viene a la mente, parte del pecado original de Adán y Eva no fue necesario, en parte la desobediencia, en parte va a ser esta idea de haber comido esta fruta prohibida, pero el pecado en el fondo es negarse a ser portadores de la imagen de Dios ante la creación. Dios le había encargado a Adán y Eva ser los portadores de su imagen. Nos hace a su imagen y semejanza, nos da autoridad para juzgar, nos da autoridad para gobernar sobre la tierra. Y el pecado lo que hace es soltar esa enmienda de parte de Dios, dejarla de lado y decir, no quiero ser yo el portador ante la creación de la imagen de Dios. Entonces, parte de lo que hace Cristo va a ser esto, tratando de encarnarse en su encarnación. Lo que hace Jesús va a ser
ser representante de la humanidad ante Dios, ser representante de Israel ante Dios y tratar de hacer esta conciliación, portando la imagen de Dios y luego encargándosela a la iglesia. Entonces creo que la iglesia tiene una parte muy importante en todo lo que hacemos, más allá de lo que nosotros comúnmente comprendemos. Y creo que las iglesias pueden ser diferentes si entendemos nuestro llamado profético dentro de la creación, nuestro llamado de reino, de ser portadores de la imagen de Dios, de ser cada vez más humanos. Esto incluye ser cada vez más humanos conforme a ese modelo de humano, ese prototipo de Adán y Eva que Dios establece. Y ahí es donde la iglesia tiene que empezar a salir un poco de su estado parcial, donde nos hemos encontrado durante muchos años, y empezar a encontrar acciones que puedan manifestar el reino de Dios por medio de la justicia, por medio del poder de Dios. La proclamación del evangelio va a ser fundamental, el hacer discípulos, etc. Pero quiero hablarles así de manera no muy larga, porque de todas maneras Miriam me había comentado algunos parámetros de tiempo y quisiera respetarlos y al último poder cantar unos cantos de oración y dejar, si el Espíritu Santo quiere hacer algo, lo va a hacer de todas maneras, pero a través de los cantos. Quisiera hablarles acerca de Hechos capítulo 1, si tienen sus Biblias por ahí, si quieren anotar, pues también lo pueden hacer. En 1943 hay un teólogo que se llama Oscar Cullmann, hace un artículo que se llama La Vuelta de Cristo es la esperanza de la iglesia. En este artículo escribe lo siguiente: la esperanza del Nuevo Testamento no puede ser otra que la esperanza de la vuelta del Señor. Si el mensaje entero del Nuevo Testamento culmina en Cristo, Salvador de los seres humanos y del cosmos, principio, medio y fin de toda la historia de la salvación, desde la primera hasta la última creación, y exactamente como en la primera acción decisiva de la cruz y de la resurrección, estos acontecimientos finales deberán de suceder. Un poco el punto de Cullmann aquí en este artículo va a ser que la esperanza cristiana es una esperanza del regreso de Cristo. Hay otro teólogo, Emil Brunner, de una línea que se le llama la neo-ortodoxia, que nace ahí en Alemania y Suiza con Karl Barth y Brunner. Y él decía que un cristianismo que no tiene su esperanza puesta en el regreso de Cristo es como un cheque que está esperando a no ser cobrado. Es como tener algo que tú estás por recibir y que tú arbitrariamente decides no cobrarlo por X o por Y razón. La realidad es que el cristiano tiene que aprender a vivir en estas dos dimensiones. El evangelio tiene un poder para esta tierra y tiene un poder eterno, pero estas dos dimensiones tienen que ser manejadas por todo cristiano. Estamos en este mundo y no creemos en un evangelio escapista, es decir, un evangelio que nos va a arrebatar y a librar de todos nuestros problemas y de todos nuestros síntomas que tengamos en esta tierra, sino que creemos las palabras de Jesús que dicen: las puertas del Hades no van a prevalecer en contra del infierno, en contra de la iglesia. Y me gusta este pasaje porque Jesús básicamente lo que está diciendo es: la iglesia va a ir hasta el Hades y ahí es donde no van a prevalecer las puertas. No está diciendo las puertas de la iglesia prevalecerán en contra del infierno. Es decir, la visión de Cristo no es: voy a estar en un lugar seguro y voy a resistir los embates del infierno. La visión de Cristo es mucho más proactiva y dice: las puertas del infierno no van a prevalecer en contra de la iglesia. La acción de la iglesia es hacia el frente, entendiendo su destino, su llamado de establecer el reino de los cielos a través del poder del Espíritu Santo. Y ahí es donde tenemos que cambiar ciertos paradigmas que nosotros podamos tener en la iglesia como la concebimos. Entonces, la esperanza de la iglesia tiene que ser resumida en la venida de Cristo. Ahora sí, Hechos capítulo 1, versos del 1 al 8, lo voy a leer todo junto y luego lo vamos a... del 1 al 11, de ahí lo vamos a ir un poco revisando. Escribe Lucas, por supuesto, dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días.
Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndole ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, las cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Hasta aquí quiero abarcar en esta ocasión. Vemos un contexto primero. Jesús se les había aparecido a los discípulos, ya lo conocemos, después de su resurrección se aparece a todos ellos y de alguna manera les da un seminario intensivo de 3 cosas importantes: reino de Dios, Espíritu Santo y misiones. Son las 3 cosas en las cuales Jesús se enfoca una vez que él está a punto de irse. Jesús está decidiendo, y este es un enigma para mí, ¿por qué tuvo que alargar la enseñanza otros días más? Posiblemente los discípulos no estaban listos o había un propósito ahí de manifestarse encarnado a la iglesia después de su muerte y resurrección. Pero Jesús tiene muy en claro los temas que va a estar dando. Jesús habla del reino de Dios como su tema principal, como su mensaje de anunciamiento, en el cual Dios está poniendo una vez en orden las cosas. Ojo que el anunciamiento del reino de Dios para la nación de Israel significaba que por fin iban a salir de ese estado de esclavitud que habían estado durante cientos y cientos y cientos de años por diferentes naciones, y no se cumplía todavía el propósito que ellos esperaban que Dios iba a cumplir. Y de alguna manera ellos están esperando que venga este Mesías a cambiar esta dinámica. Ojo que me ha tocado gente que puede culpar a la nación de Israel diciendo, no entendieron las profecías, no entendieron Isaías 53, era tan claro que Dios iba a hacerlo de esta manera como Cristo lo hizo. Pero la realidad es que nosotros en muchas ocasiones queremos que Dios haga las cosas como nosotros queremos que las haga bajo nuestro propio entendimiento. Y cuando Dios las hace de otra manera, no lo comprendemos. Entonces, esta misma trampa en la cual cae la nación de Israel, podemos caer nosotros mismos, en la trampa de no entender que el reino de Dios no necesariamente se va a adaptar o se va a manifestar como nosotros lo creemos. Una pregunta que me hicieron en alguna ocasión fue, si Dios está reinando, si el reino de Cristo ya se estableció, si la iglesia está en el poder del Espíritu Santo, ¿por qué está pasando lo que está pasando en el mundo? Y esta es una pregunta que a los pastores les preguntan cada rato, y es una pregunta que es difícil de contestar. Personalmente he batallado porque la reflexión me la he hecho para mí mismo. ¿Qué está pasando? Parece que estamos perdiendo la batalla. Las estadísticas nos dicen que el cristianismo no tiene la explosión que debiera tener. Las iglesias parece que no están superando las batallas que tienen que superar. No estamos viendo las sanidades que debíamos estar viendo según el libro de los Hechos, según el ministerio de Cristo. No vemos las liberaciones, las conversiones, que es lo más valioso que puede tener una iglesia, conversiones. Pero dentro de todas estas preguntas es porque nosotros suponemos o asumimos a priori que el reino de Dios se debe de manifestar de una manera cuando posiblemente Dios está haciendo las cosas de una manera distinta. Y Dios tiene que trabajar con la iglesia, a través de la iglesia, y tiene que trabajar también en la santidad de la iglesia y permite ciertas cosas. Una de las cosas que he aprendido en el ministerio es que Dios me ha cuidado en lo que pone en mis manos como pastor o como ministro, porque yo fui copastor de una congregación durante 4 años antes de empezar Reino y Justicia. Y yo tenía la solución para ser la mejor iglesia de Chihuahua cuando era copastor. Yo sabía cuáles eran los 4 métodos infalibles para tener la iglesia de Chihuahua. Esta iglesia sí. Y por los últimos 2 años que estuve de copastor, eran puras quejas porque para mí todo lo hacían porque yo sabía cómo hacerlo, hasta que una vez hablando con el pastor le dije, pastor, tengo que comenzar una obra porque ya no aguanto, porque necesito tener la libertad para yo tomar las decisiones, para yo hacer esto, para yo hablar de estos temas, y voy a hacer un congreso, y vamos a ir a los pobres, y vamos a rescatar a Chihuahua, y vamos a trabajar con los misioneros, y tenía la solución perfecta. Bueno, los primeros 4 años de Reino y Justicia fueron
grandes decepciones, ¿no? Fueron trancazos de parte de Dios a mi propio ego, tratando de enseñarme. En una ocasión yo sentí que el Espíritu Santo me decía, si hubiera puesto más en tus manos cuando comenzaste, te hubiera perdido. Dios estaba cuidando mi corazón y hay que entender eso. Dios a veces siempre pone en nuestras manos lo que podemos manejar. Aunque nosotros creamos, podemos manejar más cosas porque vemos otras personas. Si estamos en Cristo hay que tener cuidado con esto. Dios hace las cosas de manera a veces diferentes a lo que nosotros pensamos y el reino de Dios se estaba manifestando de manera diferente. Recordemos un poco, haciendo historia, que la nación de Israel había pasado por el cautiverio de Babilonia por 70 años. Daniel está orando en algún momento pidiendo sabiduría porque había leído en los profetas que este cautiverio había de durar 70 años. Se le aparece un ángel y le dice, 70 semanas se han dispuesto sobre tu pueblo. Daniel capítulo 9. Y a partir de ahí viene una situación tan difícil y tan complicada para la nación de Israel, en la cual salen del cautiverio de Babilonia, pero mantienen un cautiverio espiritual. Tanto así que el profeta Ezequiel dice, vi cómo la gloria del templo salía y se alejaba. Se iba del templo. Hay un periodo muy, muy particular ahí de silencio, donde la voz de Dios parece que no está actuando. Le llamamos el periodo de silencio entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Pero cuando llega Jesús, viene a anunciar, Juan capítulo 1, verso 14, 15 y 16, se nos dice que Él viene a ser morada o a ser un tabernáculo en medio de nosotros. Y luego dice, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esta morada a la cual Jesús estaba haciendo alusión, el lenguaje que está haciendo Cristo es un lenguaje del Éxodo, le podemos llamar. Estaba entendiendo cómo ahora, como Dios había hecho un tabernáculo en medio de la nación de Israel cuando estaban caminando por todo el desierto, ahora Cristo venía a ser ese tabernáculo en medio de los seres humanos y nos iba a acompañar hasta llevarnos hasta la tierra prometida, hasta la vida de reino, iba a estar con nosotros. Entonces, aunque habíamos estado alejados, el reino de Dios, que es el mensaje principal de Cristo, y una vez más, retomando Hechos capítulo 1, de lo que está hablándoles es precisamente de este reino. Dios ha venido a poner en orden las cosas en su creación, a su manera, a su tiempo, de su modo, pero esa es la certeza que tenemos. Yo no sé cómo sea en España. Tengo un amigo español que ahora vive aquí él es colombiano, pero toda su vida vivió en España y tiene unos pocos meses aquí en Chihuahua y hemos platicado bastante. Y no sé por qué, pero él conoce a los líderes de las alianzas de no sé dónde. Y creo que él vivía en Madrid y tenía un ministerio por ahí. Entonces, no sé cómo sea la situación de los pastores en España, pero en Chihuahua de repente hay una ignorancia en la iglesia y tenemos tanto temor del anticristo y de Bill Gates y de Elon Musk y tenemos miedo del chip y tenemos miedo que los tatuajes micro, quién sabe qué, y si no es la pandemia, es la 5G. No sé si llegó la noticia a España, pero se corrió la noticia de que los médicos estaban sacando líquido de las rodillas. No sé si llegó a España, pero que porque tenía mucho valor y todo esto era porque los médicos querían sacar el líquido de las rodillas porque era más caro que el oro y que el titanio. Bueno, y la iglesia ahí está llena de temor. La iglesia creyéndose todas las teorías conspirativas que nosotros podemos creer, sin entender que el reino de Dios está entre vosotros. El reino de Dios está entre nosotros. Y es ese anunciamiento de la primavera eterna en la humanidad la que nos mantiene con una esperanza en perspectiva hacia adelante. Podemos esperar la venida de Cristo con toda la certeza. Pero ojo que además de hablar del reino de Dios, les habla de dos cosas más, que es las que les mencionaba. Les habla acerca del Espíritu Santo y les habla acerca de la misión de Dios. ¿Qué significa que Jesús estuviera hablando de estas tres cosas tan importantes? Para Jesús era necesario que antes de que ellos pusieran su mente en la venida de Cristo, entendieran que estamos en esta tierra para cumplir su misión. Hechos capítulo 1, verso 6, perdón. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo?
Y les dijo, no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Los discípulos, por supuesto que tenían preguntas, como todos nosotros tenemos preguntas, pero Jesús con toda la sabiduría eterna les dice, ahorita es el momento de que ustedes sepan esto, pero hay algo que sí tienen que saber. Hermanos, antes de estar haciendo tantas preguntas, hay una famosa frase de alguien que decía, no son las frases de la Biblia que no entiendo las que me preocupan, son las partes de la Biblia que sí entiendo las que me preocupan, porque son las que tengo que obedecer y tengo que hacer. Los discípulos había cosas que no entendían. ¿Qué va a pasar con la nación de Israel, Señor? ¿Ya te vas a levantar o no? Al fin, ¿en qué quedó todo este tema político? Pensábamos que ibas a restaurar a la gloria de antes, a la gloria de David, de Salomón, y no pasó. Todavía no comprendían bien, tenían muchas dudas, pero Jesús les dice, ok, esto se va a ir aclarando poco a poco, pero hay algo que sí tienen que saber. Dentro de este curso post-resurrección, Jesús les dice, tienen que saber algo, y entonces viene el verso 8. Van a recibir poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo para que sean testigos. Una contrariedad que yo encuentro en las iglesias de hoy es que pedimos al Espíritu Santo constantemente, no para ser testigos. Y la realidad es que el libro de los Hechos muestra claramente, si tú pones atención en cada pasaje del libro de los Hechos, donde el Espíritu Santo aparece bautizando, llenando, y varias frases que aparecen así a lo largo de todo el libro, te vas a dar cuenta que siempre va acompañado de una proclamación valiente del Evangelio, una proclamación en medio de una crisis, de un martirio, de multitudes convertidas, pero siempre va acompañado de un testimonio. El Espíritu Santo en nosotros como poder tiene la función de que seamos testigos de Dios, testigos de Cristo a través del poder del Espíritu Santo. Es un error cuando a nosotros nos han dicho en la iglesia, es que ustedes no son tan pentecostales o no están tan llenos del Espíritu Santo o no hablan todos lenguas o no se caen o no están las sanidades. Me gusta jugar la carta misionera porque Dios nos ha bendecido con misioneros en varias partes del mundo, aunque somos una iglesia muy pequeña, pero por la gracia de Dios colaboramos con varias familias que están en otras partes del mundo y hemos enviado algunas familias a otras partes del mundo. Y le digo, Hechos 1:8 dice que tiene que haber testimonio. Dime dónde están tus apóstoles, dime dónde están tus misioneros. El Espíritu Santo es para que vayamos. Ahora no te tienes que ir a otra parte del mundo, pero ¿dónde están las personas que están discipulando, las personas que están evangelizando, las personas que están haciendo ministerios hacia el pobre, hacia la viuda, hacia el huérfano, hacia el necesitado? Apenas ayer me tocó hacer una carta de recomendación por una chica en nuestra iglesia que ha estado casada por muchos años y no ha podido tener hijos. Y hace un par de años entraron en un programa de acogimiento familiar y recibieron a un pequeño en ese entonces como de 1 año, con fuertes síntomas de violencia familiar. Ha estado con ellos 2 años. Y ayer me da la noticia y me dice, Aarón, lo queríamos tener todavía en secreto, pero necesitamos ya las cartas y estamos orando, por favor, ayúdanos porque vamos a ir a un proceso de adopción la próxima semana. Todo esto me hizo reflexionar muchas cosas, porque ella me contaba ayer que vino. Me dijo, hemos orado tanto por un hijo, hemos pedido tanto por el Señor y ahora el Señor nos está respondiendo por este medio, con un hijo adoptado. Y para mí la reflexión fue, ¿cuántas veces oramos para que ella fuera sana? Y Dios no la sanó, pero Dios utilizó su infertilidad para traer vida espiritual a un pequeño que estaba sufriendo. Y no solamente es esto, porque el testimonio es muy poderoso también alrededor de los que están de ellos. El acoger a un niño en estas condiciones, con muchos patrones de conducta nocivos, pero otra vez yo pensando que el reino de Dios tiene que manifestarse de una manera y Dios actuando de las maneras que a Él le place, pero siempre el Espíritu Santo como fundamento de lo que hacemos. A veces no van a ser sanidades, pero a veces Dios va a empujar tu corazón para que hagas algo que parece natural, pero que al sistema del mundo de todas maneras afecta y mueve, porque no es lo que el mundo espera. Hay tantas obras de servicio, de amor, de misericordia, hay tantos pasajes que la Biblia nos hablan sobre eso, que no podemos solamente limitarnos y decir, Dios, tienes que actuar de esta manera sana y tienes que hablar en lenguas y tienes que profetizar.
nada más haz esto, Señor, en nuestra iglesia. Dios tiene un plan mucho más grande que nuestros propios planes, y creo que si alguien aquí puede estar recibiendo algo de esto, el Señor quiere usarte en el poder del Espíritu Santo, pero posiblemente no sea la manera tradicional, a la manera que tú esperas o que siempre has estado escuchando. Posiblemente el Señor traiga algo a tu corazón diferente, que de todas maneras traiga gloria y que establezca el reino de Dios en la tierra. Entonces, primero les habla del reino de Dios y en segundo lugar les habla acerca del Espíritu Santo. En tercer lugar, va acompañado entonces de la obra del Espíritu Santo la misión. Tenemos una misión que cumplir. Tenemos entonces nosotros que entender que como iglesia, en lo que viene el Señor, esperando su venida, tenemos una misión que llevar a cabo. Curioso es esta palabra gloria que aparece a lo largo de toda la Biblia, porque haciendo un breve recuento nos damos cuenta que los evangelios, en Cristo en particular, se conjuga una serie de historias entramadas a lo largo de todo el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento va a traer un montón de hilos conductores que se van entrelazando entre ellos. Podemos ver a la nación de Israel, podemos ver el reino de Dios, podemos ver el templo de Dios, por otro lado podemos ver el jubileo de Dios, por otro lado podemos ver la gloria de Dios, y todas son historias que tienen su propia fuerza y en Cristo vienen a tener una plenitud y una realización tan plena y tan completa que se convierte en una bomba espiritual que viene a transformar y revolucionar el mundo. Pero una de ellas es la gloria de Dios, la que quiero mencionar de manera muy breve, porque la gloria de Dios viene manifestándose a lo largo desde la creación. Cuando Adán y Eva están en el huerto del Edén, se les aparece Dios, ellos tienen acceso a la gloria de Dios, y Dios se rehúsa, además, a pesar del pecado de Adán y Eva, se rehúsa a no habitar en medio de su creación. Y lo que hace Dios es que una vez que pasan Adán y Eva, se les presenta en una zarza a Moisés, y también aparece a Abraham y a todos los hombres de Dios. Pero cuando están en el desierto, Moisés decide Dios habitar con ellos y acompañarlos. Yo no sé si entendamos lo significativo que es este principio, que Dios está acompañando a una nación completa a través del desierto. Dios decide habitar en medio de su creación. Después, Salomón le construye un templo a Dios y la gloria ahí está. Pero cuando viene Cristo, lo mencioné ahorita, viene a traer su gloria. Vimos su gloria como del unigénito del Padre. Un poco más adelante en el libro de Juan se nos dice que Jesús está orando por sus discípulos y les dice: la misma gloria que tú me diste, esa gloria les he dado a ellos, para que sean uno. Pero la gloria de Dios va acompañando siempre a la misión. Si nos damos cuenta desde Génesis a Apocalipsis, hay una relación de unidad tan perfecta entre gloria y misión, donde la misión de Cristo, donde la misión de Dios es tomada en serio, la gloria de Dios va respaldando. Mientras vamos avanzando, la gloria de Dios va avanzando junto con nosotros. Y entonces podemos encontrar las manifestaciones que tú quieras ver, las que tú creas que se pueden mostrar en milagros, en sanidades, etc. Yo me he dado tanto alegría ahora que estamos en estos medios digitales, porque cerramos la congregación el edificio hace un par de meses. Pero he tenido testimonios tan bonitos de gente que nos está viendo por redes sociales. Los martes tenemos reuniones de oración, los jueves teníamos reuniones de oración, y es tan clara la obra del Espíritu Santo. Inclusive hay días que lo he sentido tan poderoso, más que los domingos que hemos tenido este año. Los domingos están llenos de alegría, tenemos la alabanza, todo lo que da, todos nos saludamos, hay gente nueva, nos gozamos con ellos, al final nos vamos a comer. Siempre es una fiesta el domingo, pero he notado en varias ocasiones en estos últimos 2 meses que el Espíritu Santo está hablando tan fuerte a través de medios digitales, pero es cuestión de entender que estamos continuando con la misión, de que no estamos en un periodo de pausa, sino que solamente nos adaptamos a medios distintos, pero la misión es exactamente lo mismo, porque pudiéramos estar en un formato diferente durante años. Entonces la misión tiene que ser la misma, no se tiene que pausar. La gloria de Dios tiene que estar acompañando a la iglesia, y la iglesia no solamente va a florecer en templos, la iglesia tiene la capacidad de florecer en medio de las dificultades más grandes, de la persecución más grande,
en medio de los problemas, y ha habido problemas en la congregación, se multiplicaron los problemas, no sé si les esté pasando al pastor, pero a mí me está pasando tanto problemas fuertes y no puedes ir con ellos y no puedes visitarlos. Puedo hablar de la iglesia ahorita porque nadie la está viendo, entonces voy a sacar un poco los trapitos al sol, pero hasta desafortunadamente intentos de suicidio de una pequeña de nuestra congregación. Y digo, Señor, qué fuerte está la lucha, pero no vamos a dejar de creer que estamos llamados a cumplir la misión y que la gloria de Dios nos está acompañando. Entonces, el Espíritu Santo les es dado a ellos para entender este principio. Y los testimonios que estaba escuchando han sido de eso, de sanidades. No han sido muchos, tengo que ser sincero, no estoy hablando de un avivamiento a través de Facebook. No estoy diciendo que estamos viviendo sanidades de todo tipo, porque eso sería una exageración. Pero les puedo platicar de por lo menos 2 o 3 personas que yo, sintiendo y sabiendo que el Espíritu Santo está actuando a través de redes sociales o de internet, te cuelgo, termino y me llega un mensaje o me hablan por teléfono y me dicen, Aaron, lo que estabas diciendo en mi casa, cayó el Espíritu Santo y nos pusimos a orar y nos pedimos perdón y estamos llorando. Y luego otra persona me mandó un mensaje porque en alguna ocasión nos pidieron orar por los enfermos, por los enfermeros y los médicos, que gracias a Dios en la iglesia tenemos un buen grupo de enfermeros y médicos que están trabajando y expuestos, y ya varios de ellos ya les dio la cosa esta, el virus, y nos pidieron orar por ellos. Y mientras estábamos orando, yo sentía que el Espíritu Santo me decía, diles que está bien que los proteja, pero que ellos están ahí con una misión. Están ahí para proclamar las buenas noticias del Evangelio, y que la gente está sedienta, con dudas, con preguntas, y ellos tienen las respuestas. Y suelto este sentir que yo tengo, necesitamos ser testimonio en los hospitales, en los centros médicos, y el Espíritu Santo está ahí. Por supuesto hay gente, una persona me habló y me dijo, colgando me habla, Aaron es enfermera, eso es para mí, he sentido fuerte este mensaje, necesito compartir mi fe a las personas que están ahí, no sé cómo, ayúdame. Y la realidad era que quería que yo le diera ciertos tips, el ABC para evangelismo en medio de una pandemia. No existe tal cosa. Le dije, ¿sabes qué? Si no le estás preguntando al Espíritu Santo, no sé qué estás haciendo preguntándome a mí, porque las respuestas que yo te dé van a ser muy incompletas. Ponte a orar, busca al Espíritu Santo de Dios, deja que Él te use y atrévete, sé valiente en tu llamado. Entonces, creo que Dios está haciendo cosas importantes en la medida en que nosotros continuamos con la visión de continuar su obra. La gloria de Dios va acompañándonos. Dios va acompañando la gloria de Dios, manifestándose de diferentes maneras. Entonces, ahora sí vamos acercándonos y con esto quiero ir cerrando poco, porque después de que habla de estas cosas, Jesús, verso 9, capítulo 1 de Lucas, dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndole ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Esta famosa nube que describe Lucas, creo que no debe ser entendida como una nube meteorológica. Por ahí había un escritor que se llamaba C.S. Lewis, que hace preguntas tan raras, C.S. Lewis, con su mente filosófica, y decía, hacia dónde se fue, ¿no? ¿Dónde es arriba y dónde era abajo? Porque en qué posición estaba la Tierra, y era arriba con respecto al Sol o con respecto a... Y hace unas preguntas tan raras, pero el punto es que me parece a mí que está hablando de la gloria de Dios. Me parece que esta nube es una representación de Cristo llegando a la gloria de Dios, no necesariamente una posición meteorológica o unas nubes naturales, sino hablando de la gloria de Dios. Dice el verso 10, estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que Él se iba, se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas. Y estos 2 ángeles hacen preguntas muy importantes, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Una pregunta muy importante que tenemos que hacernos el día de hoy, ¿por qué estamos viendo al cielo? ¿Qué estamos esperando del cielo? ¿Qué estamos esperando cuando oramos? ¿Qué estamos esperando cuando tenemos tiempos de alabanza y de adoración? ¿Cuál es la respuesta que yo estoy esperando de parte de Dios para mi vida? ¿Estoy esperando una respuesta superficial a cosas superficiales? ¿O estoy esperando una respuesta que me empodere para ser parte de la obra de Dios, del establecimiento del reino de Dios en esta tierra? La realidad es que sea que tú te preguntes cuál de estas oraciones estás haciendo,
sea que estás orando únicamente por cosas pequeñas, por cosas pasajeras, por cosas de este mundo, eso no quita el hecho de que el reino de la luz y de las tinieblas están en constante lucha alrededor de ti. Entonces, hay algo que tenemos que darnos cuenta. La lucha entre el bien y el mal es real. Los dos reinos están constantemente encontrándose. En tu matrimonio, en tu casa, en tu santidad personal, cuando no hay nadie viéndote, hay una lucha constante y Satanás sabe cuándo incrementar la tentación para que caigas. Y estos dos reinos están en constante tensión. Sea que nosotros estemos orando de una manera o de otra, una manera muy espiritual o muy madura y una manera un poco más infantil, el reino de Dios y el reino de las tinieblas de todas maneras están en lucha. Si no entendemos este principio de que hay una verdadera guerra espiritual, yo puedo detectar que en mi contexto, en Chihuahua, nosotros vivimos en la parte norte de México, colindamos con Texas, con Nuevo México, y estamos muy cerca de, bueno, pues de California, de varios estados de Estados Unidos. Hay una palabra que describe a los de Chihuahua, que se dice que somos chihuahuitas. Esta palabra significa que somos personas que quieren ser de Estados Unidos, pero que nada más llegamos a ser del norte de México. Porque algo sucede y es que sí estamos pasando por esta condición, por lo menos en mi ciudad, una condición de un exceso de materialismo, un exceso de banalidad, de cosas vanas, de querer ser algo que realmente no somos, etc. Y ahí nos metemos en muchos problemas. Pero debemos de entender que esta lucha espiritual de la que estoy hablando se puede manifestar de muchas maneras en diferentes contextos. Y necesitas ser muy sabio. Necesitas el discernimiento del Espíritu Santo para saber cuál es la lucha que te está planteando Satanás, cuáles son los engaños que te está planteando Satanás, cuáles son las cosas que está de alguna manera él provocando alrededor tuyo, para que con discernimiento también puedas orar y entender que estás en una guerra espiritual. Esto es una realidad a lo largo de toda la Biblia. Los apóstoles lo vivieron y el libro de Apocalipsis va a estar plagado también de este sentir y de esta perspectiva de guerra y de situación que se puede estar dando en lo espiritual. Tenemos que estar conscientes de esto. Entonces, verso 11 dice, ¿por qué estás mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Parece que estos hombres, estos ángeles que se les aparece, tienen en mente el regreso de Cristo. Están hablándoles de que se enfoquen en lo que acaban de aprender en este seminario post-resurrección de Cristo y les están diciendo, en algún momento va a regresar, pero ten tus prioridades bien establecidas. ¿Por qué estás orando? ¿Por qué y para qué estás viviendo? ¿En qué estás sembrando? ¿En qué estás poniendo tu confianza de las cosas que ocurran un poco más adelante? Y de esa manera puedes tener un mayor entendimiento. Entonces, me parece a mí que estamos ahorita en tiempos en los cuales podemos comprender que nuestra esperanza es la venida de Cristo, pero en lo que viene Jesús, sea que regrese, como menciona el pastor, y como se ha dicho tantas veces, hay gente que lo predice en tantas ocasiones. En los últimos 10 años yo he escuchado pastores muy famosos que de alguna manera han dicho que ya viene Cristo y ponen fecha. No sé por qué a todos les gusta septiembre, pero he escuchado muchas ocasiones que mencionan septiembre. En septiembre va a venir Cristo y ahora sí, 2020, parece que el 2020 ahora sí va a ser y todos estamos con esta sin saber. Sin embargo, en lo que viene, no vamos a saber cuándo, pero en lo que viene necesitamos el poder del Espíritu Santo, necesitamos entendimiento claro de lo que el reino de Dios es y necesitamos estar activos en la misión para que la gloria de Dios vaya atrás de nosotros. Si nosotros no estamos siendo movilizados por el Espíritu Santo, que es el que tiene que dirigir la obra misionera en una iglesia, entonces vamos a estar batallando mucho con el programa que nosotros tengamos en nuestra vida. Y ojo que esto no es solamente una agenda de una congregación en particular, es una agenda de cada persona en particular y en lo individual. Cada persona tiene que estar definiendo cómo es que está haciendo avanzar el reino de Dios a su alrededor, cómo está orando para ser empoderado por el Espíritu Santo
cómo está orando para poder compartir o tener un mayor entendimiento del reino de Dios y del evangelio, y entonces ser plenamente anunciadores de las buenas noticias. Pero ojo que esto es algo que tenemos que nosotros poco a poco ir madurándolo y trabajándolo para que el Señor se muestre en lo que estamos haciendo alrededor. Me parece a mí que tenemos ahorita muy buen tiempo para buscar a Dios, para orar, para escuchar predicaciones, para leer libros, para leer artículos. Aunque no estamos de vacaciones claramente, pero sí creo que el Señor está dándonos cierta gracia, al menos yo lo he sentido en mi vida, cierta gracia para acercarme a Él de una manera fresca, de una manera nueva. Estoy retomando hábitos, estoy retomando lecturas que hace mucho que no hacía y estoy tratando de fortalecerme. Y por estos medios, cada vez que se presenta la oportunidad, pues también poder predicar a Cristo y hacerlo en el poder del Espíritu Santo. Y quisiera que oráramos, y creo que el Espíritu Santo quiere traer esta realidad, cargarnos de su poder para que seamos verdaderamente testigos en donde Él nos quiere llevar. Pero hay que entender esta necesidad que tenemos de Él y esta necesidad que ve en Cristo de compartirles a sus discípulos también. Quisiera que tuviéramos un tiempo antes de las preguntas, que pudiéramos tener un tiempo de adoración, si me permiten, hacer un canto nada más y de ahí sí dejar que el Espíritu Santo, si Él quiere hablarnos, que nos hable, pero si puedes disponerte un poco más ahí donde estés en una mayor comodidad y concentrarte en que el Espíritu Santo quiere hablarte hoy en este medio y a través de esta transmisión. Quisiera que de alguna manera te pongas en sintonía con Dios, te pongas en sintonía con el Espíritu Santo y vamos a orar. Quisiera orar antes de tener un tiempecito de preguntas y respuestas. Vamos a orar al Señor. Aquí tenía la guitarra cerca ahorita que me dijo Miriam. No estoy seguro si se va a escuchar bien la guitarra, pero vamos a adorar al Señor. No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. No hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hacen suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti.